Lili Telles. Queridas familias mexicanas, celebro, pero celebro con tristeza la acusación contra los 10 políticos mexicanos, Rubén Rocha Moya, el senador Insunza y los 8 del resto de su gabinete. Lo celebro con tristeza porque, por una parte, pues se empieza a hacer justicia en México. Me da tristeza que la justicia venga de un gobierno extranjero, no del gobierno mexicano. También me da tristeza, es la primera vez que me da tristeza haber tenido razón. Hace muchos años en esta tribuna empecé a decirles que Morena tenía una asociación con los cárteles. Y he insistido, ustedes lo han visto, una y otra vez, de frente, con nombres y apellidos, con toda claridad. Me da tristeza haber tenido razón, porque estamos hablando del narcoestado consolidado en México. Pero también lo celebro porque a partir de este parteaguas en la historia de México, a partir de esta solicitud de extradición, de esta orden de detención contra estos narcopolíticos de Morena, el país empezará a limpiarse de la narcopolítica que López Obrador y Sheinbaum oficializaron, institucionalizaron y normalizaron en México. Ver cada mañana a Claudia Sheinbaum defendiendo desde Palacio Nacional, defendiendo a los narcopolíticos, es una herida a la dignidad de los mexicanos. Es una ofensa para las familias mexicanas que la presidente del gobierno, por lo visto solo del gobierno de Morena y de la mafiocracia, salga abiertamente a defender a los narcopolíticos cuyo involucramiento absoluto con el cártel de allá de Sinaloa ya está probado en una forma minuciosa, con detalle, y a pesar de ello, Sheinbaum insiste en defenderlos. Es de llamar la atención que para Morena la soberanía radica en los cárteles y en los narcopolíticos. No, señores, no, bancada de mafiosos. La soberanía está en el pueblo de México. No reside la soberanía en los cárteles, no reside la soberanía en los narcopolíticos. Solo los de Morena se indignan porque son acusados por narcos y les engañan todos los días o intentan engañarlos, diciéndoles que es un ataque a la soberanía, cuando en realidad son ataques a sus socios, los cárteles, y a sus socios protagonistas, los narcopolíticos. Debe quedar muy claro que esta petición de extradición de Rocha Moya, del senador Insunza y de los otros 8 funcionarios de ese gobierno, es el caso más grave en la historia de México, el caso político criminal más serio, sin precedentes en la historia de México. Y debe quedar claro, porque esto es una prueba, que el gobierno de Sheinbaum es ilegítimo, que el gobierno de López Obrador fue ilegítimo. No tienen legitimidad, ninguno de estos que empiezan a gritar, no tienen legitimidad porque están sentados ahí en esos escaños con el dinero sucio, con el dinero de sangre. Y eso los mexicanos de bien lo aborrecemos. Son los mafiosos que están ocupando estos lugares. Es ilegítimo. Y les pido que escuchen a la oradora y ya se tendrá tiempo para responder.
en la tribuna. Empieza la justicia. Ánimo, queridas familias mexicanas, vamos a echar a estos narcopolíticos del poder. Gerardo Fernández Noroña. Segunda sesión de la Comisión Permanente. El coordinador de los senadores Paniagua, Ricardo Anaya, pedía debate y se vuelve a ausentar por segunda ocasión. Se le arrugó el corazón porque quedamos de presentar aquí las pruebas de que hay procesos abiertos. Apenas voy empezando, ya se están perdiendo la compostura, aguanten un poquito los argumentos. Y viene Jorge Romero, el líder de los paniaguados, a decir con la prensa que hay doble rasero. Sostiene que en marzo, donde el criminal apodado El Payín, creo, perdió la vida cuando estalló su automóvil en Estado de México, que fue un hecho de la CIA. Yo creo que sería bueno que al Partido Acción Nacional le dieran la información actualizada. Ayer mismo García Harfuch salió a desmentir que eso fuera cierto, pero en un hecho poco común, la CIA misma ayer desmintió que hubiese participado en esa situación. Y sin embargo, Jorge Romero, para distraer la atención de la violación a la Constitución y a la Ley de la Seguridad Nacional hecha por la gobernadora Campos, quieren generar distractores. Quisiera pedir una moción de ilustración, senadora presidenta, sobre las declaraciones que ayer hizo la fiscal que está investigando los hechos de Chihuahua, la participación de agentes extranjeros. Se concede la moción de ilustración. Adelante. Nuevos datos de prueba incorporados a la investigación, se advierte la presencia informal de las presuntas personas extranjeras en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, cuando menos 2 fechas previas, así como horas antes de la salida del convoy con destino al municipio de Morelos. Estos indicios advierten que el día 16 de abril de 2026 se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical, sin que se aprecie ninguna disposición de uso. Sin embargo, hasta este momento no se ha corroborado su portación o uso fuera de estas instalaciones, en el operativo o en otros lugares donde fueron identificadas estas personas de presunto origen extranjero. Todas las pruebas indican que la gobernadora de Chihuahua, Campos, traicionó a la patria, violó la Constitución al permitir el ingreso por lo menos de 4 agentes extranjeros. Eso no lo digo yo, lo dice la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que además depende de la propia gobernadora Campos. Y a pesar de eso, hay presunción de inocencia. Están muy irritados porque se ha convocado una manifestación al pueblo de Chihuahua el próximo sábado exigiendo que la gobernadora Campos deje de mentir, deje de acusar. Fíjense qué perverso es Acción Nacional, que ahora quiere hacer responsable de la participación de esos agentes extranjeros a Pedro Romano Ceguera Cervantes, que era el director de la Agencia de Inteligencia, que perdió la vida en el accidente donde también 2 agentes extranjeros perdieron la vida. Le hicieron honores el 20 de abril en el helipuerto del C4, lo asistieron a su funeral diciendo que perdió la vida sirviendo al Estado y al país, y ahora lo quieren hacer responsable de estos crímenes. Y la derecha, traidora a la patria como es del PRI y el PAN, pretenden ahora, sin una sola prueba a esta hora, en contra del gobernador con licencia Rocha Moya y los funcionarios señalados por la Fiscalía de Estados Unidos, pretenden seguir insistiendo en que nuestro movimiento está vinculado al crimen organizado, cuando nuestro movimiento siempre ha combatido al crimen organizado.
Les vamos a pasar, no la puse en la moción de ilustración, 60% del pueblo rechaza la participación de potencias extranjeras en asuntos internos de nuestro país. Por más que les pese y no lo entiendan, en México manda el pueblo de México y nadie más. Y ustedes, por más, fíjense, 4 gobernadoras y gobernadores tiene los Paniaguados. Una segunda moción de ilustración, si me permite la presidencia. Adelante con la moción de ilustración que solicita el senador. Siempre he sido respetuosa de la Esa no es. Constitución mexicana y Esa de no las es. leyes que ella emana. Esa no Siempre. Ese no. Siempre he Bueno. sido respetuosa de la Constitución mexicana y de las leyes que ella emana, de todos sus artículos. Pero sobre todo, he sido respetuosa de proteger a las familias mexicanas, como lo indica el artículo 1 de la Constitución. Bueno, aunque mi equipo se equivocó, porque solo queríamos poner el cuadro, de 4 estados que malgobierna Acción Nacional, Guanajuato y Chihuahua tienen el mayor índice de homicidios dolosos en el país. ¿De qué vienen a hablar? ¿Qué vienen a presumir? ¿Solo gobiernan 4 estados? El PRI solo gobierna 2. Por cierto, en Durango se metió el narco para apoyar al PRI con todo y se hacen que la Virgen les habla. Ni qué hablar de Coahuila. Ahí tengo guardada una bala de plata políticamente hablando si siguen tocándome las cosquillas. Y la verdad es que piensan que con un gobierno extranjero, con una presión del exterior, van a lograr el apoyo del pueblo de México. Que se enteren, el pueblo está apoyando la posición de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que trae el 72% de respaldo popular a pesar de todas sus campañas de lodo, de denuesto, de intriga, de promoción de la intervención militar de una potencia extranjera en nuestro país. No van a poder, no representan nada, no significan nada. Pueden seguir con el apoyo de los medios como moñicos de ventríloco diciendo que somos no sé cuántas cosas. El pueblo sabe perfectamente, y cierro con ello, que nuestro movimiento es del pueblo, surgido del corazón del pueblo, sirve al pueblo con honestidad, con compromiso, con pasión, con patriotismo, y lo seguiremos haciendo por décadas, porque francamente se los digo, son una pandilla de inútiles los integrantes de la oposición. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Giovanna Bañuelos de la Torre. Le han salido las cosas tan mal a la derecha en las últimas semanas que ya no encuentran cómo desviar la atención. ¿Quieren hablar de cifras? Hablemos de cifras. El 72% de las y de los mexicanos confía en el gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella misma, el día de ayer, en la conferencia mañanera, da cuenta de la reducción de uno de los delitos que más lastiman al pueblo de México. 40% de reducción de los homicidios dolosos. ¿Y saben ustedes qué? Que quieren hablar de cifras. El 53% de los homicidios que se registran en nuestro país se concentran en 8 entidades. ¿Y saben qué estado las encabeza? Chihuahua. ¿Saben cuál le sigue? Guanajuato. ¿Saben quién gobierna esas 2 entidades? La derecha, desesperada. Los principios de la política exterior, porque tenemos que hablar de las cosas que le importan a México, los principios de la política exterior de nuestro país están plasmados en la Constitución. Ustedes la violentan. ¿Cuáles son esos principios? Defensa de la soberanía nacional, igualdad entre estados, promoción de la paz y respeto al derecho internacional. México coopera con otras naciones, pero México no se subordina a ninguna. México combate al crimen organizado, pero no entrega su gobierno a agencias extranjeras.
México puede y colabora con Estados Unidos, pero siempre bajo nuestras leyes y bajo los tratados internacionales que, dicho sea de paso, se ratifican en este recinto. Siempre con autorización formal, control del Estado mexicano y respeto a la soberanía nacional. Lo ocurrido en Chihuahua no es un asunto menor ni puede reducirse a la renuncia de algún funcionario público. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó la presencia irregular de personas de origen extranjero en instalaciones estratégicas de la propia Fiscalía durante un operativo contra el narcotráfico en la Sierra Tarahumara. Se informó que 4 individuos vestidos de civil sin insignias oficiales se integraron al convoy que partió hacia el municipio de Morelos. También se reportó que uno de ellos fue captado dentro de las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas portando un arma larga. Y miren que la Fiscalía de Chihuahua aún es de las pocas en este país que depende directamente del Estado. El punto central de lo que debemos hablar es que no existe cooperación internacional institucional transparente en el Estado de Chihuahua, que lamentablemente nos enteramos todas y todos los mexicanos por un accidente que cobró vidas humanas, que 2 agentes de la agencia estadounidense de la CIA estaban coadyuvando, cooperando de manera invasiva, sin ningún tratado, sin ninguna información, sin ninguna autorización en los límites del Estado de Chihuahua. Cuando una potencia extranjera actúa en México sin autorización, no solo se vulnera un procedimiento, se vulnera la dignidad de la República. La Constitución es categórica. El pueblo de México no acepta intervenciones, intromisiones ni actos desde el extranjero que lesionen la integridad, la independencia o la soberanía de nuestra nación. Ustedes son unos vendepatrias. La política exterior corresponde al Ejecutivo Federal, nosotros coadyuvamos con ella y se rige, como deberían de saberlo, por la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. La Ley de Seguridad Nacional considera amenaza los actos de interferencia extranjera y establece reglas para la presencia, acreditación, autorización y supervisión de agentes extranjeros. Por un lado sale y dice la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que ella no estaba informada, que no sabía que personas extranjeras ingresaban a instalaciones oficiales y se integraban a operativos estatales. Si es así, estamos frente a una pérdida gravísima de control sobre su cadena de mando. Si estaba enterada, entonces debe responder por haber permitido una actuación contraria al marco constitucional y legal en México. No se trata de otra cosa más que defender nuestra soberanía, porque la soberanía no se negocia, no se terceriza y no se administra por conveniencia política. La seguridad nacional se defiende con legalidad y lo que debemos hacer todas y todos los que estamos aquí es defender la soberanía de nuestra patria, porque la patria es primero. Queremos que les pareció el video. Senador Fernández Noroña pone en su lugar a Tornillo Zafado. ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Ahí te habla Nuria Tellez. Dice Luria, es Pepa Trunca, conductora de noticias, vende patria, traidora a la patria, que Morena es un narcogobierno, que los cuarteles son unos terroristas. Dice que ella ya fue a Fox News a soltar toda la sopa, que ella fue a llevar toda la información de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella está al servicio de Trump. Dice que ella es una espía aquí en México, pero que realmente trabaja para el gobierno de Estados Unidos, para el gobierno de Trump. Y que ahí en el Senado dice Lili que lo único que hace es espiar y reventar la sesión. Dice que para eso le pagan, para gritar, ofender, sacar el megáfono, estar insulte a Noroña, a Dan Augusto, a la presidenta y a todo el mundo en general, porque de política, eso sí, no sabe ni papa. Es más, no saben ni qué es un artículo de la Constitución, mucho menos va a saber hacer una iniciativa. No, lo de ella, es el show en televisión, es el argüende y el mitote. Estar pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima, Dios lo bendiga.